Ahora sí, ya estamos, excelente. Bueno, ya muchos de ustedes nos conocen, nosotros somos más activos, somos una startup enfocada en profesionalizar a las personas que se quieren dedicar a los servicios financieros de manera profesional, ya sea que quieren empezar desde cero o ya tienen una cartera activa y necesitan estructuras, necesitan procesos, necesitan sistemas, necesitan un blindaje legal y contable, también necesitan de la tecnología para poder administrar su cartera de clientes y desde ahí escalar, ¿verdad? Entonces, desde ahí lo que vamos a ver el día de hoy en esta masterclass es cómo empezar y profesionalizarse en el negocio de los préstamos personales para que este 2026 sea nuestro mejor año financiero. Vamos a ver procesos, blindaje legal, contable, mentalidad para construir una empresa financiera. ¿Qué se van a llevar en esta masterclass? Bueno, vamos a ver cómo empezar con poco capital y escalar con interés compuesto. Los procesos y sistemas que te van a permitir crecer sin caos. También van a ver cómo blindarte legal y contablemente para operar en serio. Y la mentalidad para pasar de prestar a una empresa financiera, súper importante. Bueno, acá empezamos. ¿Cómo funciona el negocio, no? Sin mitos. La realidad es que esto funciona con el siguiente esquema, ¿no? Tenemos un capital, ese capital lo empezamos a distribuir, lo empezamos a colocar en distintos clientes y para que eso funcione, obviamente después nosotros necesitamos cobrar ese capital. Una vez que empezamos a cobrar, ahí empezamos a generar una ganancia. Esa ganancia, si nosotros la reinvertimos, ya sea en su totalidad o con un porcentaje, generamos lo que se llama el interés compuesto, lo que Albert Einstein llamó la octava maravilla, por la capacidad de multiplicación que tiene, ¿verdad? Entonces, desde ahí es como funciona el negocio, simplificándolo al máximo, ¿verdad? Pero si nosotros actuamos solamente de palabra y demás, dependemos de la buena voluntad de la otra persona. Estamos muy limitados también a nuestro entorno. ¿Qué pasa si yo no tengo una gran cantidad de contactos en mi WhatsApp o en mis distintas redes sociales? Y se vuelve muy limitado el tema de la adquisición de clientes que yo podría generar con mis contactos. Ahora, cuando nosotros empezamos a estructurarnos y tenemos el riesgo controlado, podemos generar una rentabilidad sostenida. Entonces, el crecimiento real es más control, con más cobranzas y más reinversión. Es decir, una vez que nosotros tenemos un control de nuestra infraestructura, de nuestros sistemas en general, podemos expandir más nuestra cartera de clientes, eso genera más cobranzas y por ende más reinversión, ¿verdad? Y eso impacta en el crecimiento. Les voy a hablar desde mi experiencia porque yo empecé, como muchísimos de ustedes, en este negocio con poco capital y sin experiencia. Es decir, yo no tenía ningún sistema, no utilizaba contratos. Empecé con $150 y era todo en base de prueba y error, ¿verdad? Yo una vez había solicitado un préstamo, yo desde los 19 años que soy autodidacta y me apasioné por los negocios, pero recién a los 21 años emprendí en esto de los préstamos. A los 19 me empecé a autoeducar con respecto a finanzas, negocios y demás, y una vez solicito un préstamo, veo el interés que me cobraba en ese momento el prestamista, era un prestamista informal que me cobraba cuotas semanales, y también vi el poder del flujo de efectivo. Yo seguía mucho a Robert Kiyosaki, un asesor financiero que se retiró a los 49 años de edad y se dedicó a escribir libros de educación financiera. Sirve mucho para el inicio, por ahí tiene información un poco repetitiva en sus distintos libros, pero
para empezar, la verdad que te genera un clic mental de cómo funciona el mundo de los negocios en general. Y bueno, él decía que las palabras más importantes en el mundo de los negocios eran tres: flujo de efectivo. Y este negocio generaba un flujo de efectivo súper rápido. Las cuotas eran semanales, el interés mensual era bastante bueno y la capacidad del interés compuesto era extremadamente fuerte. Desde ahí que tuve la idea. Tardé un año en empezar a ejecutarla, porque siempre tenían esos miedos de, pero si empiezo y no me funciona, si empiezo y me va mal, ¿qué pasa si las personas no me pagan? Era como que tenía ese miedo, pero al transcurrir un año, siempre con eso en la idea y me seguía autoeducando, llegó un punto que dije, ¿no? Uno de los libros también me ayudó a pensar como empresario y el empresario cómo analiza, en base de riesgo y beneficio. Bueno, ¿cuál era el riesgo para mí en ese momento? Era perder $150. ¿Y cuál era el beneficio? Encontrar un negocio que funcione y me pueda dar la independencia financiera que yo estaba buscando. Entonces, desde ahí el beneficio era mucho mayor al riesgo. Y desde ahí fue cuando me animé a empezar. Yo arranqué con comerciantes, empecé a promocionar los servicios en distintos comercios y hasta que uno me dijo que sí, ¿verdad? Le habilito el primer crédito y cuando llega la fecha de pago, me abona la cuota. Y ahí fue cuando se surgió otro clic mental y dije, esto funciona, esto se puede hacer en grande. Y bueno, desde ahí empecé a recomendar más ese servicio. Pasé de un cliente a 10 clientes, 15 clientes. Ya empecé a ganar más que en mi trabajo en relación de dependencia, pero todavía era muy inestable, así que no podía dejar de trabajar, ¿verdad? Entonces, desde ahí empecé a tener también complicaciones. Habían personas que no me pagaban y ahí ya me empezó a generar ese miedo y esa frustración de decir, che, esto será realmente para mí, ya estoy teniendo problemas con mis primeros préstamos, ya la gente no me pagaba en tiempo y forma, entonces ya empezaba a tener esas complicaciones. Y estuve a punto de renunciar, pero decidí aprender de mis errores y ver por qué la gente no me estaba pagando. Y claro, yo en ese momento tenía 21 años, era un chico muy joven y me manejaba de manera Yo como tengo totalmente tengo informal, es recursos de decir, casa. le hacía firmar un recibo, pero ese recibo no servía para nada, porque un recibo no es un pagaré. Entonces, bueno, se me empezaron a estancar varios clientes y me fui a asesorar, ¿verdad? Mi primer descubrimiento fue el pagaré y ahí empecé de a poco a mejorar mi estructura. Desde ahí seguí promocionando los servicios y pude seguir en crecimiento, ¿no? Pero acá lo importante es empezar pequeño, medir y corregir. Yo, ¿qué había hecho en ese momento? Ponele, yo tenía 15 clientes, se me habían estancado 4, se me estancaron 4 clientes, era una tasa de morosidad bastante alta para la cantidad de clientes que tenía. Pero aún así hice los números, hice la medición de las métricas y yo seguía en rentabilidad. Entonces, como seguía en rentabilidad, el negocio para mí seguía siendo bueno. Y desde ahí era que podía corregir. Me enfocaba en a ver qué estaba haciendo mal, por qué la gente se estancaba y demás. Y eso me ayudó a seguir mejorando y a no desistir, a no renunciar, ¿verdad? Acá, mi error más caro, ¿no? Y lo que cambió todo también. Estuve 2 años trabajando de esa forma, sin blindaje legal y perdí miles de dólares. Porque, ¿qué pasaba? Yo seguía creciendo en cantidad de clientes. Pasé de 20 a 50, contraté a una persona para que me haga la parte administrativa. Pasé de 50 después a 80, contraté a una persona que se encargaba de las cobranzas y pasé de 80, llegué a más de 100 clientes, ¿verdad? Pero de esos 100 se iban estancando, cuando tenía 100 ya tenía como 25 clientes estancados.
Y era un capital que yo no podía recuperar. ¿Por qué? Porque yo le hacía el seguimiento, le mandaba las notificaciones de pago. ¿Les ha pasado a ustedes, lo que ya están en el negocio, les ha pasado de que un cliente que se le estanca, ustedes le hacen el seguimiento, le mandan las notificaciones de pago y ya se acostumbró a patearle la cuota, ya se acostumbró a decirle sábado, del sábado le pasa al lunes, del lunes le pasa al viernes y así llega un momento que les dejan de contestar directamente? ¿Les ha pasado? Pónganme un uno ahí en el chat si les pasó o si fue algo que solamente yo viví. Pónganme un uno ahí en el chat. A ver, ¿a quién más? Sí, ahí veo que a varios les ha pasado y bueno, a mí también me pasó. A mí también me pasó, bueno, a la mayoría les ha pasado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ya llega un momento que nos quedamos sin recursos. Es como, ¿qué hacemos si no nos contestan los mensajes, no nos contestan las llamadas? ¿Qué nos queda? ¿Ir hasta la casa? Sé que la mayoría de los que están acá no tienen intención de hacer el negocio a la antigua, como se manejaban antiguamente, y cobrar de manera informal, utilizando malas prácticas y demás. Y tal vez en algún momento tuvieron que hacerlo. Y después, ¿cómo se sintieron? La verdad que sí, por ahí te haces el dinero, pero te queda una mala sensación, te queda una mala energía de che, la puta madre, tuve que recurrir a esto para que esta persona me pague. Y no es la idea del negocio, porque tampoco es algo escalable manejarse de esa forma. Por ende, yo con 2 años ya miles de dólares estancados, pero en los números yo seguía siendo rentable. Entonces, seguía operando, pero ya no podía escalar. Ya había llegado a mi techo, tenía un poquito más de 100 clientes y ya la morosidad estaba creciendo. Estaba creciendo y no la podía recuperar. ¿Por qué? Porque si el cliente me dejaba de contestar, más allá de por ahí tener alguien en cobranza que pueda ir a hacer una visita a su domicilio y demás, pero si tampoco te atiende en su domicilio, ya muchos recursos no te quedan. Entonces, desde ahí fue Pueden hablar, que me ¿no? empecé a blindar en la parte legal. Pagué una consultoría con un abogado que me estructuró un contrato de mutuo, me enseñó a completar el pagaré y me enseñó también cómo funcionaba esa parte, cuáles eran los requisitos que yo le tenía que pedir, cómo podía blindar tanto el crédito personal como el crédito de consumo a la hora de financiar algún celular, mueble electrodoméstico y demás. Entonces, desde ahí pude crecer ya con más seguridad. Ni bien me blindé en esa parte, pasé de algo de 110 clientes, lo escalé rápidamente a los 200 en los próximos 3 meses. Me costó casi 2 años y medio, casi 3 años llegar a los 100 clientes y después cuando me estructuré en esa parte, pasé de 100 a 190, casi 200 y duplicar la cartera en 3 meses. ¿Por qué? Porque ya tenía la seguridad. Ya sabía que si algún cliente quedaba en el camino, yo tenía un estudio jurídico y la documentación que me respaldara. Entonces, desde ahí fue que pude empezar a crecer muchísimo más. También crecí en mi equipo, tuve que empezar a aprender sobre creación de equipos y liderazgo para poder mantener al equipo y también tuve que aprender sobre organigramas, cómo armar procesos y sistemas. Entonces tuve que hacer varios programas con distintos coach empresariales que me ayudaron a mí a aprender a cómo estructurar esa parte. Porque yo venía de la obra, yo anteriormente trabajaba en relación de dependencia, pasé por un montón de trabajos, los más recurrentes eran en la construcción. Por ende, no entendía cómo armar un organigrama y ese organigrama cómo armar una estructura y esa estructura, cómo armar los procesos y sistemas, y que esos procesos y sistemas estén documentados para cuando yo salga a contratar,
yo pueda guiar a esa persona de sus tareas y responsabilidades. Y en base a eso que sea efectivo en su labor. Todo eso tuve que aprender. Entonces, al principio lo quise implementar por mi cuenta, de hecho lo hice por mi cuenta, pero rápidamente empezaron los problemas. Las personas que había contratado no eran lo suficientemente efectivas, no cumplían con sus tareas y responsabilidades, y generalmente era porque no entendían del todo qué era lo que tenían que hacer. Porque sí, yo se lo transmitía, pero una cosa es vos transmitírselo de palabra en una charla, en una comunicación y demás, y otra cosa es tener una estructura ya con procesos claros, bien definidos y ya documentados para que la persona se lo pueda estudiar y saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en la atención al cliente. Listo, llega una solicitud de crédito. ¿Qué requisitos le tengo que pedir? En base a los requisitos que cumpla, ¿cuál es el próximo mensaje que le tengo que mandar? En base a eso, ¿cómo hago el análisis crediticio para saber si esa persona realmente puede retirar o no un crédito? Bueno, todo eso es lo que hay que enseñarle a una persona cuando empezás a delegar. Después, la cobranza, listo. ¿Cuál es tu sistema de cobranzas? ¿Tenés un sistema de cobranzas o improvisás las cobranzas? Es decir, cuando llega la fecha de pago, le mandás una notificación o lo llamás. ¿Eso lo tenés documentado o lo vas improvisando en el camino? Entonces, bueno, todo eso fue lo que yo tuve que aprender para poder escalar. Por eso hoy le voy a transmitir gran parte de ese aprendizaje a través de estos 4 pilares para construir una empresa financiera. El pilar número 1 son los procesos y sistemas. El pilar número 2 es el blindaje legal más cobranzas. El blindaje número 3 es el contable y fiscal. Y el blindaje número 4 es mentalidad de empresario financiero. Porque si nuestra mentalidad es de prestamista informal, nunca vamos a dar el salto. Porque como nosotros pensamos, sentimos, como sentimos, actuamos, y eso genera el resultado. Por eso la parte mental también es muy importante. Ahora vamos a ver este sistema de punta a punta, ¿no? Arrancamos con el pilar número 1. Acá es la parte de captación, ¿no? Al principio, cuando estamos empezando, la gran mayoría empiezan con referidos, es decir, por ahí empiezan a promocionar el servicio en su ámbito laboral o empiezan a promocionar estados de WhatsApp y en base a eso van llegando solicitudes. Esas solicitudes de crédito, ustedes hacen una evaluación y analizan su scoring, ¿no? Mucho cuando empezamos en realidad no hacemos ninguna evaluación ni ningún scoring, es lo conozco, no lo conozco, intuyo que me va a pagar, que no me va a pagar y así a ojo vamos habilitando los préstamos, ¿verdad? Pero cuando nos vamos profesionalizando necesitamos tener un buen filtro para llegar a nuestro cliente ideal, porque no todo lo que solicitan créditos están aptos para recibirlos. Entonces ahora vamos a No, aquí profundizar no un sale poco más película. en esa parte. Pero después está el punto número 3, otorgamiento con reglas. Punto número 4, seguimiento y agenda de cobro. Punto número 5, cobranza y refinanciación. Y el punto número 6, medición semanal, con controles reales, ¿no? Para, en base a eso, mantener el negocio con una buena administración. Vamos con el punto número 1, evaluación y scoring simple, ¿no? Acá en la evaluación de riesgo, para que sea simple y efectiva, nosotros tenemos que tener en cuenta un punto muy importante. No todos van a calificar, no todos los que nos soliciten créditos están aptos para recibirlo. Y no siempre le vamos a poder habilitar el monto que solicita el cliente, porque el cliente siempre le va a solicitar el monto más alto. Va a venir y le va a decir, necesito 1.000.000 de pesos y vos analizás su sueldo y gana 1.000.000 de pesos, ¿no? ¿Y cómo va a ser si generalmente los créditos que se realizan de manera informal son créditos a corto plazo, más tardar 3 meses? Y es más, esa es la forma ideal de empezar,
porque como no tenés una buena espalda financiera, no podés hacer créditos a largo plazo. Es decir, de poder podés, pero no es lo más recomendable cuando recién estás empezando. La idea es que sea en un pago, en dos pagos o hasta tres pagos mensuales, ¿no? Estamos hablando de pagos mensuales. Si es por quincena, dos quincenas, cuatro quincenas o seis quincenas. Si es por semana, hasta 12 semanas. Eso es lo que se recomienda para una persona que tiene una cartera de clientes de menos de 30 clientes. Ya cuando superás los 30 clientes, de a poco podés ir dando créditos con más posibilidades, por ahí más a largo plazo y demás, ¿no? Después, hacer una verificación básica, ¿no? Preguntas claves, es decir, ¿a qué te estás dedicando actualmente? ¿Cuáles son tus ingresos mensuales? En base a eso, si tiene recibo de sueldo, pedirle un recibo que figure la misma dirección que el domicilio, puede ser un recibo de agua, gas, luz, wifi o abono del celular, pero eso es para verificar su dirección. Entonces tiene que ser la misma que la del documento. Después, generalmente cuando recién se empieza, se hace un análisis en el Banco Central, que es gratuito. Con el quill de la persona, vos podés hacer un análisis en el Banco Central a ver si esa persona tiene deuda. Acá un punto importante. Una persona que tiene deudas con otras entidades financieras, lo más probable es que con ustedes también se terminen endeudando y que no les termine pagando. ¿Por qué? Porque es un Bueno, pero el carácter, Banco es un Central es que, comportamiento de pago. Si una persona se atrasa en sus cuotas, hay un 50% de probabilidades de que le haya pasado algo, tuvo un problema con su trabajo y demás, pero después hay otro 50% de probabilidades de que esa claro, se persona no derecha se a la sabe frontera. administrar y se termina Que aquí, por ejemplo, sobreendeudando ¿cómo y me no le pagan a mí por paga ejemplo, a ninguna entidad financiera. Saca la mayor claro, cantidad de préstamos que puede y después sí. deja de pagar. Entonces, desde ahí es muy importante entender eso. Espérenme un segundo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Se escucha bien? ¿Todo ok por ahí? Excelente, seguimos. Y bueno, en esa parte es súper importante hacer esa evaluación, ¿no? Ese proceso de aprobación de crédito lo tenemos que tener bien desarrollado porque es uno de los pilares más importantes del negocio, el filtro que nos permite a nosotros trabajar con personas comprometidas, trabajar con personas que realmente puedan pagar ese crédito. Denme un segundo que acá se sumó mi perrita Kira al Zoom. La voy a sacar del escritorio. Ahí estamos, ahí estamos. Disculpen ahí. Pero bueno, eh, ¿quedó claro ese punto de la aprobación de crédito? ¿Quedó claro? Pónganme un ok ahí en el chat si quedó claro esta parte de la aprobación de crédito y la importancia que tiene. Excelente. Y después ya hay acá una regla principal, ¿no? Que el negocio se gana en el filtro, no en el reclamo. Es decir, la parte más importante es la aprobación de crédito porque ahí vos te podés ahorrar un dolor de cabeza. Si vos haces bien el filtro, vas a llegar a una persona que tiene las condiciones para poder devolverte el préstamo. Si vos no haces bien el filtro y no tenés bien esa parte de la aprobación de crédito, ahí generalmente podés prestarla a cualquier persona y es como que la probabilidad de que esa persona no te pague aumenta de manera considerable. Y cuando vamos avanzando en nuestra profesionalización, sí, ahí justo me hicieron una pregunta en el chat,
de si solo es recomendable analizar con el Banco Central o si hay otras formas de analizar el scoring crediticio. Y las maneras más profesionales son con el Gnosis, por ejemplo, es una empresa que se dedica a analizar el perfil crediticio de las personas, o Verás, que en realidad se llama Equifax. Y ellos te dan un reporte muchísimo más detallado que el del Banco Central, está actualizado y demás. Así que desde ahí no solamente vamos a poder ver si tiene deuda con entidades financieras, entidades bancarias, sino que también vamos a poder ver si tiene deudas con entidades privadas. Puede ser, por ejemplo, Center Hogar, Rapicuotas, no sé, cualquier casa de electrodoméstico que dé préstamos personales. Esa persona fue, retiró un electrodoméstico, no lo pagó. ¿A dónde se lo notifica? A Verás. ¿Y Verás quién es? Equifax, que es la empresa que se dedica a darte esos reportes financieros. Entonces, desde ahí eso te ayuda a tomar una mejor decisión a la hora de habilitarle o no el préstamo, o pedirle mayores requisitos, porque en realidad ustedes le pueden prestar a cualquier persona. Le pueden prestar a una persona que se maneja en la total informalidad, o personas que están en el Veraz, ustedes le pueden prestar igualmente. Pero, ¿qué se pide? Otros requisitos. Se le pide una garantía física en este caso, o un garante que tenga recibo de sueldo y tenga un buen scoring crediticio. Y ahí sí le habilitas el préstamo. Entonces, si nosotros tenemos un buen proceso de aprobación de crédito, podemos trabajar con todos los perfiles. Personas que están en veraz, personas que trabajan en la informalidad, personas que trabajan en relación de dependencia, comerciantes. Podemos trabajar con cualquier perfil. Ahora, no todos los requisitos van a ser los mismos. El que cumple con los requisitos como, por ejemplo, tener un buen historial crediticio, tener recibo de sueldo, tiene una dirección que figura igual que el documento, y todo eso suma para decir, bueno, este es un perfil de riesgo bajo o riesgo medio, entonces le puedo habilitar un microcrédito sin una garantía física. Ahora, si la persona trabaja en la informalidad, solamente hay dos formas que le puedan habilitar el crédito: que se lo haya recomendado a alguien que ya trabaja con ustedes y les está pagando en tiempo y forma y está dispuesto a salirle de garante a esa persona, o que esa persona que trabaja en la informalidad les traiga un garante que tenga recibo de sueldo y esté dispuesto a firmar en concepto de garantía, o directamente firmar un contrato con desplazamiento. ¿Qué significa un contrato con desplazamiento? Significa que la persona te va a dejar una garantía física hasta que finalice su crédito. Puede ser, por ejemplo, no sé, una moto. Te deja una moto, te firma el contrato con desplazamiento, vos te quedás con la moto hasta que esa persona cancele su crédito y ahí vos le devolvés su vehículo. Pero de esa manera se puede trabajar con las personas que se mantienen en la informalidad. Y acá avanzamos con un poquito más con lo que ya veníamos viendo, ¿no? El monto inicial inteligente. No todo el que pide está apto a recibirlo, y no siempre le vas a poder brindar el monto que te está solicitando. Es decir, como charlábamos recién, ¿no? Te pide 1 millón de pesos. Vos haces el análisis crediticio, haces el proceso de aprobación de crédito y resulta que la persona está apta a recibir 200.000 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser tu comunicación? Le decís, mirá, siempre obviamente trabajando con una marca comercial, porque si no, si ustedes dicen que son ustedes los que le dan el préstamo, le va a generar conflictos con personas de su entorno. Su familiar le va a pedir 1 millón de pesos y ustedes le ofrecen 200.000, le va a decir, ¿me estás cargando? Te estoy diciendo que necesito 1 millón, te voy a pagar, te dicen. Pero vos evaluaste su situación crediticia y resulta que por más de que tenga intenciones de pagarte, no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, ahí lo mejor siempre es resguardarse con un, una marca comercial. Nosotros siempre o nos asociamos con una empresa o trabajamos para una empresa
que no está fuera de la realidad. Es la verdad si ustedes realmente piensan crear una empresa financiera y ustedes se crean su marca, se crean su logo, ustedes están trabajando para su empresa. Entonces, lo que comunican es la verdad. Ustedes están trabajando para su empresa, porque cuando crean una empresa, se separa de nosotros. Una cosa es la empresa, el negocio, por eso cuando ustedes constituyen una empresa, nace una persona jurídica, esa persona jurídica tiene sus propias responsabilidades, sus propios compromisos, entonces es una nueva persona que es distinta a ustedes. Y eso mismo es lo que se comunica a la hora de crear una marca comercial. Por ahí todavía no constituyeron la empresa, pero están en proceso. En su mente, ustedes ya están en proceso de constituir su empresa. ¿Por qué? Porque tienen un fin en mente. El fin en mente es constituir la empresa, pero si recién están empezando, tal vez no están dadas las condiciones para que ya la tengan, pero están en proceso de. Y eso en su comunicación tiene que salir de forma natural. Sí, mira, yo trabajo para una empresa o me asocié con una empresa y este es su protocolo. Vos me estás solicitando 1 millón, pero acá en el sistema me figura que tenés hasta 200.000 para retirar el día de hoy. ¿Te sirve? Capaz que alguno en el momento se pueda llegar a molestar y te dice, no, no me sirve, entonces listo. No hay problema, cuando te sirva, acá te voy a estar esperando. A las horas te manda un mensaje y te dice, che, sabes que al final voy a necesitar los 200.000. Listo, perfecto. Pasá a firmar la documentación o la firmás de manera digital y con eso se avanza a la solicitud del crédito, se aprueba y se le habilita el capital, ¿no? Entonces, bueno, después una vez que ya se definieron los plazos, las cuotas claras desde el día uno, ¿no? Se tiene también un interés acorde al riesgo, esto de que charlábamos el día de hoy, hay que analizar si es de riesgo alto, riesgo bajo, riesgo medio. En base a eso podría llegar a variar el interés, porque el interés siempre va de la mano con el riesgo y tenemos toda la documentación y condiciones por escrito. Una vez que tenemos todo eso, avanzamos con el crédito y ya después esperamos la cobranza, ¿no? Por eso acá avanzamos con el proceso número 4, que es el seguimiento. El que cobra manda. Agenda el cobro, ya sea diario, semanal, quincenal o mensual, y lo ideal es poder hacer recordatorios antes del vencimiento. Antes del vencimiento. Yo que llevo 8 años trabajando en este sistema, he probado distintos procesos y sistemas para la cobranza y el más efectivo siempre es 1, 2 o 3 días antes, sobre todo si son préstamos mensuales o quincenales, ya avisarle que en 3 días vence su cuota y que después de ese día empiezan a sumarse los intereses. Entonces, desde ahí, siempre con la cuenta empresa. Lo ideal es que ustedes ya tengan su logo y demás. Hoy en día con la inteligencia artificial es súper fácil crear un nombre, un logo y tienen que tener un WhatsApp de empresa para notificar las cobranzas con ese WhatsApp. Sería lo ideal. Y bueno, después van a haber personas obviamente que en su día de pago no van a poder abonar, listo, le tienen que sacar una fecha y eso es una promesa de pago, ¿no? Sabes que hoy se me complicó, te voy a pagar el viernes, listo, eso hay que registrarlo en un sistema, el sistema que estén utilizando, ya sea un cuaderno, un Excel, una aplicación como la que usamos nosotros en Más Activos y ese día lo tienen que volver a notificar de cuánto es lo que tiene que abonar con los intereses por los días de atraso. Y desde ahí el seguimiento se hace mucho más efectivo. Y el orden lo que genera es menos mora. Orden igual a menos mora, ¿no? Después ya vamos a los 5 números que tenés que mirar todas las semanas. Acá vamos a los KPIs, ¿no? Capital en calle, capital total en calle. ¿Qué significa? Es el total del saldo en movimiento. De lo que yo presté, cuánto me están debiendo mis distintos clientes, tanto el capital con el interés. Yo le presté 100, me debe 150, listo. Con ese cliente tengo 150. Después tengo 9 más en la misma situación
le presté 100, me deben 150. A 10 personas le presté 100, me deben 150. ¿Cuánto tengo de saldo en movimiento? Pónganme ahí en el chat. ¿Cuánto tengo de saldo en movimiento con ese ejemplo que les estoy brindando? ¿Cuánto tendría si a 10 personas le presté 100 y me devuelven 150? ¿Cuánto tendría de saldo total en movimiento? El total en movimiento, ¿cuánto sería? 1,5 millones, 1,5 millones, 1,5 millones. Perfecto, excelente, sí, es eso mismo. Sería 1,5 millones. Lo ideal sería que tengan un sistema que esa información se la brinde en tiempo real, como la aplicación que tenemos nosotros dentro de Más Activos, que en tiempo real ya te muestra el saldo total en movimiento que tenés con los distintos clientes. Después, cobranza semanal. Nosotros lo ideal es tener una proyección de la cobranza, es decir, de todas las cuotas que tenemos que recaudar esta semana. ¿Qué número da? ¿Qué número da ese total de recaudación que tenemos que hacer en la semana? Y de eso, ¿cuánto realmente recaudamos? Por ejemplo, tenemos que recaudar 1 millón en la semana y recaudamos 900.000. ¿De cuánto fue la efectividad en cobranzas, en porcentaje? En términos de porcentaje, ¿cuál fue nuestra efectividad en cobranzas esa semana? Pónganme ahí en el chat cuánto creen que sería la efectividad en cobranzas si nosotros teníamos que cobrar 1 millón y terminamos cobrando 900. Ahí dicen el 90%, exactamente. La efectividad en cobranzas esa semana fue del 90%. Lo ideal es que siempre se mantenga arriba del 80% la efectividad en cobranzas. Ya cuando baja de eso, tenemos que ver qué está fallando del sistema de cobranzas o si le habilitamos mucho capital a un solo cliente, entonces de nuestra proyección al final eso nos da un número más bajo, pero se va midiendo de manera semanal y después se calcula a fin de mes el total. Al final del mes se hace el balance general, el estado de resultado, y ahí te da el número final de la efectividad en cobranzas. Porque por ahí una semana tuviste un 30%, la otra semana un 100%, la otra semana un 90% y la otra semana un 95%. Entonces el total de la efectividad en cobranza rondaría un 87% aproximadamente. Entonces ustedes lo tienen que ir midiendo de esa forma. En la aplicación que nosotros tenemos también te hace una proyección de la cobranza que tenés que hacer dentro del mes y de eso cuánto es lo que realmente recaudaste. Entonces eso lo puedes ver en tiempo real. Pero si no, lo tenés que hacer de manera manual con el Excel, el cuaderno o lo que estén utilizando. Después, la mora, lo ideal es segmentarla, poder tenerlo segmentado con respecto a los que están atrasados. Siempre nos va a pasar de que algún que otro cliente se atrase de 0 a 7 días, porque por ahí no le pagaron el total, tuvo una complicación, etcétera, etcétera, de 0 a 7 días. Listo, esos están atrasados. Después de 8 a 30 días ya es un atraso más fuerte, ahí hubo una complicación. Necesitamos cobrarle lo antes posible, porque si ya pasa del día 31 al día 60, ahí ya se torna más complicado. Mientras más se demore en pagar la persona, después se hace cada vez más difícil cobrarle. Generalmente nosotros acá promovemos un sistema donde cuando ya tiene más de 40 días de atraso se delega a un estudio jurídico y el estudio jurídico busca negociarlo de manera extrajudicial. Nosotros acá en Más Activos tenemos ese servicio con el estudio jurídico de Más Activos Legal y Contable. Entonces ahí se termina de cerrar el circuito de cobranzas. Porque si no, si ustedes no tienen a un estudio jurídico que los represente, tienen un sistema de cobranzas incompleto. Porque ustedes, ¿qué le dicen al cliente si se atrasa más de la cuenta? Le dice que lo van a ejecutar, que lo van a derivar a un estudio, etcétera, etcétera, pero siguen los atrasos, pasa de 30 a 60, de 60 a 90, de 90 a 120 días de atraso y nunca llega esa notificación del estudio jurídico. Al final nunca se ejecuta el pagaré y al final esa persona queda como saldo perdido, lo damos como perdido. Eso no tiene que pasar. Ya cuando la persona tiene 40 días de atraso,
se deriva al estudio jurídico, el estudio jurídico busca resolverlo de manera extrajudicial. Si no se resuelve de manera extrajudicial, se pasa a ejecutar el contrato o el pagaré. Generalmente el pagaré es mucho más rápido porque el pagaré es un título ejecutivo, entonces pasa por la vía ejecutiva y la vía ejecutiva no tarda muchos meses, suele resolverse mucho más rápido. Ahora, si va por juicio ordinario, ahí puede tardar muchísimo más. Eh, entonces, nada, por eso es importante completar bien el pagaré y tener todo bien armado con respecto a el legajo del cliente, tener todo en un folio, bien guardado por mes, los distintos créditos que vamos haciendo, tenerlo todo en una carpeta con folio y la documentación, para el día que lo necesitemos lo tengamos disponible. Después, ganancia real versus capital recuperado. Nosotros recaudamos 5 millones de pesos en el mes. Esa es nuestra recaudación, pero no quiere decir que toda esa recaudación es ganancia. De eso hay una parte de capital y otra parte de ganancia por intereses. Entonces eso es importante conocerlo. Después, la proyección de caja para las próximas 2 o 4 semanas. La proyección de caja se mide en base a la liquidez disponible en este momento y en la liquidez disponible en las próximas 2 o 4 semanas en base a las recaudaciones que yo tengo proyectadas. Y eso también me ayuda a tener un mejor parámetro mi efectividad en cobranza que yo vengo generando mes a mes. Eso me da previsibilidad de negocio y me ayuda a asumir por ahí distintos compromisos con inversores, asumir apalancamientos, todo ese tipo de cosas que son un poquito más avanzadas. Y acá, bueno, un poquito de lo que charlábamos recién también, ¿verdad? La parte del blindaje legal para crecer con seguridad, tener el contrato, tener el pagaré, las dos cosas son importantes porque una complementa a la otra y tiene que tener reglas claras y tiene que estar bien redactado, bien completado, porque si no después se complica a la hora de ejecutarlo. Eso reduce los conflictos y excusas. No es lo mismo prestarle de palabra a vos tener un contrato y un pagaré firmado por el cliente. El cliente de manera inconsciente y de manera también consciente sabe que te firmó ese contrato y ese pagaré. Y desde ahí vos también lo intimás. Che, mirá, está todo bien que tuviste ese problema, pero la empresa me está exigiendo que se abone ese saldo pendiente, por lo menos hacer un refinanciamiento. Le achicamos el monto de cuota, lo estiramos a un periodo más largo, pero algo tenés que pagar. Por lo menos un compromiso de pago mes a mes tenés que estar haciendo para que eso no se derive al estudio y no se ejecute el pagaré, porque si no, se te van a embargar las cuentas, se te van a inhibir los bienes, se te va a embargar el sueldo. Ya desde ahí intimamos al cliente. No es, si no voy a ir hasta tu casa y demás, no. Lo intimamos de manera legal en base a la documentación que nos firmaron, ¿no? Entonces eso te permite negociar con fuerza si alguien se atrasa. Y por ahí si lo notifican ustedes, hay clientes que te prueban a ver si sos vos siempre el mismo. Y no te pagan, no te pagan, no te pagan, no te pagan. De repente les llega una notificación del estudio jurídico o una carta documento y ahí le dice que si no resuelven en 72 horas se le van a inhibir los bienes, se le va a embargar la cuenta, se le va a embargar el sueldo. Rápidamente esa persona te habla para negociar. Y si vos ya lo derivaste al estudio, no lo volvés a negociar vos. Le decís, mirá, la deuda ya no está con nosotros. Negociá con el estudio jurídico. Ustedes de ahí se dejan esa responsabilidad ya a manos del estudio. Y con el estudio siempre se negocia. Generalmente por el servicio es un monto fijo mensual y un variable por resultado en la cobranza. Generalmente es lo que te cobran los estudios, ¿no? Es esto mismo, ¿no? Al principio, si la cobranza es en tiempo y forma, el recordatorio es con empatía, siempre de manera cordial y demás. Ya después, si es una negociación extrajudicial, ahí sí se empiezan con las intimaciones y se le ofrece distintos refinanciamientos. Eso también es importante. Hay prestamistas informales que dicen, no, me debe 1,5 millones, me tiene que dar el 1,5 millones completo. Si no, yo no se lo acepto. No, tenés que ser
tenés que tener cintura en este negocio porque si no nunca vas a poder crecer. Hay que entender que realmente hay personas que se le puede llegar a complicar. Por ahí se quedan sin trabajo, por ahí, no sé, tuvieron un conflicto familiar, que eso generó que sus finanzas se desorganicen y no te pueda pagar. Pero cuando esa persona se recupere, ahí te vuelve a pagar. Entonces, para eso necesitas ser flexible con respecto a ofrecerle refinanciamientos. Te debo 1,5 millones, listo. ¿Cuánto puedes pagar por mes? Y te puedo pagar por mes 150, listo. Se te va a 12 cuotas de 150.000. Y bueno, por lo menos vos recibís un flujo efectivo mensual. Nosotros lo que siempre tiene que predominar es el flujo de efectivo. Todos los meses a nosotros, de cada uno de los clientes, nos tiene que estar ingresando algo de plata. No puede ser que ese cliente esté 2, 3 meses sin generarnos flujo de efectivo, sin ingresar por lo menos algo en la cuota. Por eso es mejor refinanciar y que el cliente se reactive a que le querramos cobrar todo junto y esté ahí varios meses estancados. Después, como último recurso, siempre como último recurso está la ejecución del pagaré o del contrato. Primero necesitamos sí o sí de que el estudio jurídico se comunique para la negociación extrajudicial. Si el estudio jurídico no puede resolver, bueno, ahí sí ya no queda otra opción que ejecutar contrato o pagaré. Después el blindaje contable, ¿no? El techo de la informalidad. Cuando el negocio crece, la informalidad te frena porque el patrimonio sube y aparecen trabas y riesgos. Dentro del programa nosotros tuvimos distintas personas que ya estaban en un muy buen nivel financiero gracias al negocio y se empezaron a comprar camionetas, terrenos, etcétera. Y de repente el fisco le llama la atención porque por ahí hay algunos que empiezan a hacer esas compras y ni siquiera un monotributo tienen. Entonces, che, ¿de dónde estás sacando el capital? Y te empiezan a interrogar, te empiezan a hacer un seguimiento y si te cae una inspección o de repente tenés más de 50 clientes, tenés conflicto con uno, te denuncia y se corrobora que vos estás desarrollando la actividad de manera comercial y no estás facturando, ¿qué estás cometiendo? ¿Qué delito estás cometiendo? A ver si saben ahí en el chat qué delito sería ese, tener un negocio comercial en crecimiento y no facturar. ¿Qué delito sería ese? Evasión, exactamente. Evasión fiscal. La evasión fiscal es un delito penal, entonces desde ahí puedes incurrir en altas multas, multas muy grandes, que por eso es importante resolverlo antes de que surja el conflicto. No, no sería lavado de dinero, porque el lavado de dinero es algo diferente, sería que vos utilizás dinero de un negocio ilícito, como el narcotráfico, por ejemplo, y lo volcás a un negocio lícito para con eso blanquearlo. Eso sería el lavado de dinero. Acá en este caso no se estaría cometiendo el delito de lavado de dinero, sino que se estaría cometiendo el delito de evasión fiscal, que son dos cosas diferentes. Pero también te pueden denunciar por evasión fiscal y usura, por ejemplo. Si tenés las dos cosas, bueno, ahí ya, y no tenés un estudio jurídico que te represente, y es como que entras en crisis, ¿no? Che, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo actúo? Y vas desesperado a buscar distintos abogados que por ahí no tienen experiencia en el tema y mucha solución tampoco te pueden dar. Preguntan si puedes ir preso. La realidad es que sería muy raro. Generalmente, ¿cuándo puedes ir preso? Cuando cometes una evasión fiscal muy grande y va acompañado de usura. La usura más evasión fiscal, si tenés las dos causas penales combinadas, ahí puedes tener un riesgo mayor. La pena de cárcel tampoco es tan grande por esos temas. La verdad que no he conocido personas que le haya pasado, por lo menos acá en Argentina, y a los que le pasa es porque tienen una cartera de clientes muy grande, tienen por ejemplo 200, 300 clientes, tienen un negocio y una infraestructura ya bastante grande y no formalizan.
Y eso generalmente es por desconocimiento, a veces también queda la viveza criolla de tiempos antiguos, de decir, sí, yo estoy generando todo esto y no le pago nada al fisco y nada, es como que se creen más vivos, pero al final del día estás asumiendo mucho riesgo porque en cualquier momento toda esa infraestructura se puede caer. Entonces, no es tan caro legalizar, no se crean que es muy caro constituir una SAS y mantenerla y demás, no es tan caro. Te sale menos que tener a un empleado, por ejemplo, y te sale mucho menos que resolver ese tipo de problemas de lo que estábamos hablando una vez que ya se generan. Por eso siempre hay que prevenir y siempre el fin en mente tiene que ser constituir una empresa, porque además tenemos muchos beneficios al constituir una empresa. Primero separamos el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Si tenemos empleados y demás responsabilidades, van todas para la empresa. De repente hay un juicio, va para la empresa, nunca va para nuestro patrimonio personal. Sin embargo, si nosotros no tenemos empresa, cualquier quilombo que surja con el negocio, nos lo comemos nosotros de manera personal. Y es ahí donde nosotros estamos asumiendo todo el riesgo. Los empresarios nunca hacen eso, por eso crean empresas y generalmente ponen la mayor parte de su patrimonio o van diversificando, ahí cada uno arma su planificación fiscal para determinar, bueno, qué va a título personal y qué va a nombre de la empresa. Se utiliza la SAS acá en Argentina porque es la forma más simple, barata y efectiva de poder legalizar una actividad. Y hoy en día tiene muchísimos beneficios. Después, si tu negocio va creciendo y demás, puedes transformarlo en una SA, en una sociedad anónima. Pero hoy en día con una SaaS puedes crecer muchísimo y te sirve para un montón de cosas, porque cuando vos constituís una empresa, en el estatuto de la empresa, que es como, digamos, sería como el contrato de todo lo que vos podés hacer con esa empresa. Se desarrolla un estatuto súper amplio para que vos con una sola empresa puedas desarrollar múltiples actividades. Puede ser venta, compra y venta de autos, compra y venta de terrenos, desarrollo de inmobiliarios, importación, exportación, todo lo que se te ocurra, vos lo podés integrar al estatuto y con una sola empresa desarrollar múltiples actividades. Después, acá ya vamos a la parte del orden mínimo viable para profesionalizarte, poder separar tus finanzas personales de la del negocio, es decir, tener una cuenta personal, una cuenta del negocio y se utilizan de manera diferente. Cuando tu negocio empieza a crecer, vos te tenés que poner un sueldo. Por más de que quieras reinvertir todo, está perfecto, pero ese sueldo a vos te permite tener previsibilidad de lo que vos le estás sacando a tu negocio para sustentar tu estilo de vida y el resto se mantiene en reinversión. Después, el registro básico, que sería el control del flujo de efectivo. Entradas y salidas, ¿no? Bueno, me ingresaron tantas cuotas, invertí en tantos créditos, le pagué a empleados o pagué sistemas digitales, todo lo que sean gastos se anota, todo lo que sean ingresos se anota. Y a fin de mes eso te da el estado de resultado. Ingreso bruto, ingreso neto. El bruto es el total de lo recaudado, el neto es lo que te queda después de gastos e impuestos. Entonces, bueno, después el tema del control de caja semanal, es importante tener un fondo de liquidez donde de todo lo que vamos recaudando, mínimo un 10% vayamos depositando en ese fondo de liquidez, que se tienen que poner una regla que nunca puede bajar, por ejemplo, del 1.000.000 de pesos. Entonces, si tienen 1.000.000 de pesos y les surgen más créditos, lo pueden hacer, pero ya le bajan el monto. Si antes daban créditos de 500.000, ahora si su fondo de liquidez ya está en 1.000.000, ya está en el límite, van a poder dar créditos de hasta 200.000. ¿Y qué le van a mencionar al cliente? Mirá, justo esta semana nos dieron un comunicado que vamos a poder habilitar hasta 200.000. Y listo, si el cliente lo quiere, lo va a retirar y si no, que espere una semana. Pero es la forma de nosotros tener liquidez para aprovechar distintas oportunidades o resolver
distintos desafíos que pueden surgir en el momento y si no tenemos plata, no podemos resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, después ya acompañamiento contable cuando el volumen sube, es decir, tener un contador que nos pueda asesorar en esta parte, ¿no? Por eso nosotros armamos un estudio jurídico dentro de la startup. Nosotros tenemos tres unidades de negocio. Tenemos la parte educativa, porque muchísimas personas empiezan de manera informal y no saben cómo estructurar y tener procesos, sistemas y demás, ¿no? Entonces, tenemos la parte educativa donde hay clases pregrabadas, más clases en vivo, más acompañamiento de la comunidad y también asesorías personalizadas. Entonces, desde ahí tenemos la parte educativa. Después tenemos la parte legal y contable, porque es fundamental para el modelo de negocio tener un blindaje legal y contable. Y también tenemos la unidad de negocio de la parte de tecnología, donde desde ahí tenemos una aplicación que funciona para la gestión y la administración del negocio de los préstamos. Para las personas que ya están más avanzadas, 200, 300 clientes, tenemos también un desarrollo tecnológico que sirve para digitalizar la infraestructura y poder dar créditos de manera 100% online, con una firma digital, un contrato digital, etcétera. Entonces, desde ahí es que acompañamos con esas tres unidades de negocio y la parte contable es una de las más importantes. Después, otro punto fundamental, esto es un 50% del resultado. Algunos dicen que es hasta un 80%. Yo siempre digo que es un 50% del resultado porque si vos tenés la mentalidad pero no tenés las herramientas, es como querer construir una casa sin herramientas, no vas a poder. Lo mismo si tenés las herramientas, pero no tenés el conocimiento y la mentalidad como para construir una casa. Por eso yo digo que son 50 y 50. Vos necesitas la mentalidad adecuada y necesitas las estrategias y distintas herramientas que te permitan en combo generar resultados, ¿no? Entonces la mentalidad de empresario financiero es que tu cartera es un activo, no es que vos, no sé, soy prestamista y doy préstamo y hago movidas de plata y genero plata. No, no se hacen movidas de plata. Se tiene una cartera y esa cartera es un activo y se gestiona como empresa. Y esa cartera y ese activo genera sus propios ingresos. Nosotros no lo podemos utilizar como si nos perteneciera al 100%. Porque sí, la empresa puede ser nuestra, pero el negocio es algo aparte a nosotros. Es como un bebé. Vos tenés que cuidar, alimentar y guiarlo para que crezca, se convierta en un niño, después en un adolescente y después en un adulto. Pero es una persona aparte de nosotros que sí está con nuestra responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y acompañarlo, alimentarlo para que crezca y se desarrolle. Después, decisiones no emocionales. Las decisiones no se toman con la emoción. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Le ha pasado seguramente con, no sé, un conflicto en el hogar, con la pareja en general, no sé, o con cualquier persona, que te enojas y decís un montón de cosas que después te arrepentís. Eso es porque la emoción subió, la emoción del enojo subió, y cuando vos te gana la emocionalidad, vos no podés racionalizar, no podés pensar. Entonces cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Por eso en un negocio no se toman decisiones emocionales, se toman decisiones con datos, métricas. Por eso la matemática financiera del negocio es un pilar súper importante. A veces es la parte más tediosa, pero te sirve más sentarte una hora a sacar cuentas y hacer proyecciones financieras que, no sé, salir a buscar clientes o hacer cualquier otra actividad del negocio. Lo que te genera más rendimientos es sentarte y hacer la matemática financiera. Eso es lo que te da la proyección de qué es lo que tenés que hacer para seguir en crecimiento. Después, proceso para delegar y sostener el crecimiento. El empresario piensa en procesos y sistemas. Piensa en crear un sistema que funcione sin su presencia. El autoempleado y el emprendedor principiante piensa que nadie lo puede hacer mejor que yo. Entonces, como nadie lo puede hacer mejor que yo, como tampoco confío en las personas, yo no puedo delegar.
Entonces yo me sobrecargo con todo, sí, y paso a tener un buen ingreso, pero me transformo en un empleado, me transformo en un esclavo de mi negocio, que si yo me voy 2 semanas de vacaciones con la familia, cuando vuelvo encuentro el sistema todo en rojo, nadie me pagó. Y bueno, esas cosas no pueden pasar. O si yo soy el negocio con el, y yo me encargo de todo, ¿qué pasa el día que yo no esté? ¿Qué pasa el día que yo no pueda operar? ¿A quién le queda todo ese tiempo, esfuerzo y trabajo que yo estuve generando? Toda esa inversión que yo estuve desarrollando. Por ahí miles de dólares invertidos en la calle. ¿A quién le queda eso si nosotros no tenemos un proceso, no tenemos un sistema? Por eso nosotros tenemos que pensar en crear un sistema que se pueda heredar, incluso para nuestros hijos, la familia o quien querramos, pero que se pueda heredar, que el legado continúe, que no dependa siempre de nosotros, porque si no el día que no estemos, eso se muere. Y el empresario siempre piensa también a largo plazo y actúa con consistencia e intensidad. Por eso es fundamental la visión a largo plazo. Y acá vemos una comparativa del prestamista informal versus empresario financiero. El prestamista informal improvisa, el empresario tiene reglas. El prestamista informal cobra tarde, el empresario financiero tiene sistema de cobro. El prestamista informal no mide, el empresario mide y proyecta. El prestamista vive apagando incendios, todo el tiempo solucionando incendios, y el empresario escala con estructura. Alguna de las comparativas. Acá algunos casos y testimonios de personas que están trabajando con nosotros dentro del programa y que pudieron solucionar distintos problemas puntuales que estaban afrontando en su negocio. Por ejemplo, Valentín, con 19 años, él empezó dentro del programa de Más Activos con 12 clientes, tenía un saldo en movimiento de 6 a 7 millones aproximadamente, se manejaba sin contratos, sin pagarés y ya estaba teniendo varios inconvenientes con la mora y el desorden. Después de 3 meses dentro del programa, pudo multiplicar su cartera a más de 40 clientes y pudo diversificar. Hoy en día tiene su propio local de electrodomésticos. Antes solamente daba préstamos. Vimos que tenía un perfil para poder vincular la unidad de negocio de financiar también artículos de tecnología y electrodomésticos en general. Con esa estrategia pudo cuadriplicar casi su cartera de clientes y pasar de tener un saldo en movimiento de 6 a 7 millones a entre 3 a 4 meses tener entre 20 y 25 millones. Después Janina es un caso diferente, Janina con Damián, ¿no? Janina crecía, ella ya tenía años de experiencia en el sistema, pero por ahí se mantenía en la informalidad y no tenía un respaldo legal y tenía mucho riesgo fiscal, no tenía orden, ni blindaje, ni procesos y entonces ella estaba teniendo problemas a la hora de poder justificar su patrimonio, porque estaba creciendo tanto en el negocio que no podía justificarlo. Bueno, con nosotros pudo constituir su empresa, hoy en día ya tiene su empresa con su quill, con su marca comercial, y pasó de tener 160 clientes a hoy en día ya tener más de 250, pero sobre todo ganó muchísimo orden, estructura, administración y ahora está en proceso de delegación, está en proceso de aprender a delegar y a crear un equipo. Damián iba a asociarse sin saber el valor real de su cartera y ¿qué pasaba? Él ya tenía 70 clientes, tenía 2 años de experiencia, le estaba yendo bien, tenía un amigo que se quería asociar con él, pero él no tenía conciencia de cuánto era lo que valía su negocio, cuánto valía su cartera de clientes. Cada uno de ustedes que hoy en día tienen por ahí ya casi un año en el negocio o ya tienen más de un año en el negocio y tienen una cartera de clientes con ingresos recurrentes, eso generalmente tiene un valor financiero, se genera un activo financiero. Para que eso termine de tener validez, obviamente hay que constituir una empresa en torno a eso. Pero cuando vos tenés una cartera de clientes que te genera, por ejemplo,
5 millones de ganancia mensual, de ganancia de rentabilidad. Eso se hace un análisis anual de la facturación anual, que por ejemplo son 60 millones, y hay una métrica financiera que se utiliza para determinar cuál sería el valor de esa cartera de clientes. Generalmente se multiplica por 3, por 4 o hasta 5x dependiendo la estabilidad del negocio. Entonces, él se iba a asociar con esta persona prácticamente regalando la mitad de su cartera de clientes porque el acuerdo iba a ser poner la misma cantidad de plata cada uno y tener el 50% del negocio cada uno. Una vez que hicimos ese análisis, la persona al final tuvo que poner 5 veces más del capital que tenía estipulado en un principio y al final Damián no tuvo que poner un peso, él lo que puso es la experiencia y la cartera de clientes. Y con eso, en 4 meses pasaron, obviamente constituyeron una empresa, constituyeron una SaaS, desarrollaron un proceso de sistemas y hoy en día ya tienen la sociedad al 50% cada uno y escalaron de 70 a 160 clientes en 4 meses y tienen un acuerdo comercial con una de las financieras más grandes de su provincia, en Misiones, y dan ya créditos con descuento de haberes. Entonces la SAS también les sirvió para eso. La SAS también te sirve para ese tipo de cosas. Vos al tener una empresa, se te abren un montón de puertas porque puedes hacer acuerdos comerciales con distintos dueños ya de negocios en general. Entonces, bueno, hoy en día, para todas las personas que quieran saber un poco más sobre qué puntos de su negocio tienen que mejorar y cuáles están siendo sus cuellos de botella dentro de su sistema en general, hoy en día estamos abriendo 20 cupos de consultorías gratuitas para tener un diagnóstico de su negocio más un plan de acción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nos conectamos a una llamada de 20-30 minutos. En esa llamada vemos su situación actual y en base a eso identificamos cuáles están siendo sus cuellos de botella dentro de su negocio, es decir, cuál es su limitación más grande, la parte legal, la parte de administración, la parte de proceso, la parte de sistema, cuál está siendo su mayor limitación. En base a eso le ofrecemos una solución y también le comentamos en qué consiste nuestro acompañamiento en la parte ya del programa privado de Más Activos. Y en base a eso, cada uno después decide si realmente es lo que está necesitando o no. Igualmente, la consultoría les sale gratis y se llevan el contrato de mutuo para que puedan utilizar con su cartera de clientes. Solo voy a habilitar 20 cupos por una cuestión de que estoy con mi equipo ahí que estamos ya con mucho trabajo. La verdad que nos estamos expandiendo muchísimo y generando muy buenos resultados con la José, comunidad privada en general. son Así solo que 10. estuve charlando con el equipo y al final decidimos habilitar 20 cupos. Me habían dicho que Son, habilite 10, pero bueno, yo siempre exijo un poco más al equipo y le dije, no, vamos con 20, vamos a poder con 20, así que cuestión, aprovechen ahora. No sé si los chicos compartieron acá en el chat el, el link para que puedan agendar su llamada. o sea, ahí estamos dejando el Nahue, link. Diego, si están por ahí, compartan el link acá en el chat de Zoom. Así Ahí cada ya uno lo puede estamos compartiendo, ahora lo agendar su pasamos por el llamada de grupo. consultoría gratis. No sé cuántos lugares quedan. Ahí ya quedan 10 me dijeron. Es decir, que ya 10 se agendaron. Aprovechen, amigos. Sería ideal poder conocernos un poquito más, ver cómo se están manejando en su modelo de negocio en general y en base a eso que podemos identificar esos cuellos de botella y en base a eso proponerles una solución, ¿verdad? Así que aprovechen ahí a agendarse y con eso vamos a poder conocernos un poquito mejor y proponerles distintas ideas y estrategias para que puedan seguir mejorando
y si dan con el perfil que nosotros estamos buscando, porque hoy en día estamos seleccionando a las personas que van a ingresar a la comunidad, porque todavía estamos en la parte fundacional de la comunidad. Es decir, ya tenemos 2 años creando comunidades y enseñándole a las personas a vivir de los intereses. Ya he formado a cientos de personas para que puedan crear su empresa financiera y vivir de los intereses, pero fueron distintos procesos en estos 2 años, distintos procesos donde primero solamente trabajaba con personas de la ciudad de La Plata, después poco a poco me fui expandiendo, me enfoqué en primeramente tener a un buen equipo de abogados, contadores y financieros que puedan brindar el blindaje legal y contable que necesitamos para este modelo de negocio. También me enfoqué en desarrollar una aplicación para que las personas que ingresen a la comunidad tengan todo ese acompañamiento y un blindaje 360 para que puedan crecer desde ahí su estructura. Entonces, hoy en día, hace 6 meses que lo abrimos a nivel nacional. Al principio era solamente en la ciudad de La Plata, después lo abrimos a nivel provincial y ahora hace 6 meses que lo abrimos ya a nivel nacional e internacional. También estamos trabajando con personas de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de distintas partes de Latinoamérica, porque Latinoamérica es heterogénea, es decir, generalmente todos se manejan de la misma forma, tanto en la parte formal como en la informal. Entonces, desde ahí los estamos ayudando a profesionalizarse. Así que, buenísimo equipo, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Este 2026 puede ser tu mejor año financiero, pero no depende de la suerte, depende de que construya bases sólidas, que tengas capital, más sistema, más blindaje, más mentalidad, igual a crecimiento real y sostenido. Y con eso, en un periodo corto de tiempo, pueden alcanzar su independencia financiera, vivir de los intereses, crear su empresa financiera, jubilar a su pareja, a sus padres, a la persona que ustedes quieran, porque ya no, ya hemos tenido casos de éxito que han optado por esa opción. ¿Cómo lo hacen? Lo contratan dentro de la empresa, se empieza un negocio familiar, hay distintas formas de hacerlo, pero como el crecimiento dentro del negocio es ilimitado, la verdad que los resultados que se pueden generar son muy grandes. Son muy grandes, el interés compuesto es súper agresivo, así que el crecimiento siempre se da de manera exponencial, siempre y cuando se cumplan con estos factores, ¿verdad? Capital, más sistema, más blindaje, más mentalidad es igual a crecimiento real y sostenido. Desde Más Activos estamos listos para acompañarte si querés hacerlo en serio. Las bases las construís hoy y el edificio se construye mañana. Por eso, equipo, no sé cómo estamos ahí. Puedo dejar un breve espacio ahí de preguntas y respuestas. No sé si ya quedan más cupos, equipo, ¿cómo estamos con los cupos? Nahue, no sé cómo venimos ahí con los cupos, si queda alguno más Quedan o si ya 5. cerramos cupos por hoy, o si no, ya abro un breve espacio de preguntas y respuestas y ya finalizamos con esta clase para empezar el 2026 con la mayor de las fuerzas. ¿Cómo venimos, Nahue? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos con la cantidad de cupos? Solo 5 quedan. 5 Quedan más. 5. Somos más de 50 personas, equipo. Aprovechen, aprovechen porque le va a servir en serio. Es sin compromiso, como les digo siempre. Acá lo importante es que ustedes aprendan cuáles son las bases más importantes del negocio, que se puedan profesionalizar y que puedan seguir en crecimiento. Después, cuando quieran dar el salto a una profesionalización, un acompañamiento personalizado, donde nos pongamos metas trimestrales, esas metas trimestrales la analicemos de manera mensual y eso tengamos un seguimiento semanal. Cuando quieran dar ese salto de calidad, perfecto, nosotros estamos más que predispuestos, pero si sienten que hoy en día quieren seguir a su ritmo, paso a paso, y seguir aprendiendo en base de prueba y error, eso ya es
depende de cada uno la estrategia que quiera generar, ya que nosotros no buscamos convencer a nadie, sino que estamos buscando contribuir, porque un negocio se basa en contribuir. Mientras mejor podamos contribuir en nuestro negocio, mayores van a ser los resultados. Así que nosotros estamos en total contribución. Solo tres, quedan los últimos tres lugares y avanzamos con la parte de preguntas y respuestas. Los últimos tres lugares. Acá Javi dice, hace poco ingresé a la comunidad, lo recomiendo 100%, son unos genios. Saludo grande Javi. Javi empezó hace muy poquito, con toda la determinación, ya está generando muy buenos resultados. Tenemos mucho para crecer ahí con Javi. ¿Y cuánto nos sale ingresar al equipo y tener el apoyo con la app y todo el apoyo? Justamente en la llamada que van a tener, donde desde ahí van a ver la situación actual de su negocio y demás, ahí le van a recomendar el servicio adecuado para ustedes, porque no es lo mismo una persona que recién está empezando a una persona que ya tiene cartera de clientes, que quiere constituir su empresa financiera. Son distintos servicios y distintos valores. Todo depende de su situación actual. Por eso en la llamada nosotros lo que identificamos es justamente esa parte de ver en qué situación se encuentran, cuáles son sus cuellos de botella. En base a eso le mencionamos cuáles podrían ser las soluciones y le transmitimos en qué consiste nuestro acompañamiento. Y en base a eso ahí ustedes deciden si les interesa o no. El PDF se lo voy a compartir en la llamada, es decir, a las personas que se conecten en la llamada, ahí les comparto el PDF con el contrato de mutuo. La llamada no va a durar más de 20, 30 minutos como máximo. Es una llamada de reconocimiento, ver su situación actual y en base a eso ofrecerles soluciones, mencionarle en qué consiste nuestro acompañamiento. Si se suman, buenísimo. También hay que ver si aplican, porque como les decía, no estábamos trabajando con todo el mundo. Estamos seleccionando. Si aplican, buenísimo. Se suman. Y si no, no hay problema, le compartimos igualmente el contrato mutuo para que lo puedan utilizar con su cartera de clientes y tal vez ya le queda la información, tal vez deciden no ahora, pero sí más adelante. Y nosotros siempre vamos a estar con toda la predisposición de ayudarlos. Últimos dos cupos ahí para completar. Últimos dos cupos, el que la estaba dudando, el que la estaba pensando, no la dude más. Esta es la oportunidad. Estamos 18 de enero. ¿Qué mejor momento para poder estructurarse en el negocio, poder entender cuáles son sus puntos débiles, en base a eso recibir distintas soluciones, entender en qué consiste también nuestro acompañamiento, porque capaz que ya nos siguen hace tiempo en redes y demás, o mismo en la comunidad gratuita, y tal vez no terminan de entender en qué consiste nuestro acompañamiento, cuáles son los valores y demás. Bueno, perfecto, este es el momento para poder despejarse todas esas dudas y llevarse un valor agregado, tener ya un contrato de mutuo para utilizar con su cartera de clientes. Y esto es para las personas que están arrancando desde cero o que ya tienen una cartera de clientes y quieren dar el salto. Así que perfecto, perfecto. Creo que ahí completamos. Ya estamos, ¿no, Nahue? Ya completamos. Abrimos el espacio ahí 5 minutos de preguntas y respuestas y damos ya por finalizado la clase de hoy. Díganme ahí en el chat qué les pareció. ¿Les sirvió la clase de hoy? ¿Les sirve este tipo de capacitaciones? ¿Tienen un valor real de esto que nosotros estamos haciendo? ¿Qué opinan? Denme ahí un feedback en el chat. ¿Les sirve? Excelente, excelente. Ahí se completaron los cupos, dice Nahue. Los que no llegaron a anotarse pueden consultar, pueden quedar en lista de espera y demás, o si la semana que viene se abren más cupos, ahí pueden agendar también su llamada. Pero díganme en el chat a ver qué les pareció la clase de hoy. Buenísimo, excelente. Acá María dice, excelente la clase, muchas gracias María.
Después, acá tiene sus siglas, sus iniciales, FEM, dice excelente, muy útil. Pablo dice excelente, gracias por su tiempo, gracias a vos también, Pablito. Y bueno, la verdad que de mi parte muy contento que les sirva esta información. De hecho, se están sumando también muchas personas que están ingresando al programa, que empezaron a prestar con videos que por ahí yo subo a mis distintas redes sociales, donde hablo de cómo empezar, cómo profesionalizarse, cómo estructurarse. Hoy en día hay varias personas que empezaron hace ya unos 6 o 7 meses con esos videos gratuitos, empezaron a crear su cartera de clientes y hoy después de 6 o 7 meses se están sumando a la comunidad privada. Así que nada, de mi parte es un verdadero placer contribuir tanto con estas clases que son 100% gratuitas y son para aportar valor y que eso les sirva para aplicar en su negocio. Y después, el día de mañana que quieran dar el salto, acá vamos a estar para recibirlos. Así que bueno, acá dice, en el caso del sistema digital, ¿tiene validez legal como papel y lapicera? Son dos cosas diferentes, es decir, hay aplicaciones que son muy buenas para validar la firma digital. Nosotros solemos recomendar DocuSign o Adobe, que son las dos más importantes. DocuSign tiene una que es paga, obviamente, pero incluso puedes hacer un formato selfie para validar identidad y demás, entonces eso es súper útil, pero se inicia por dos vías diferentes. Cuando vos tenés el pagaré, va por vía ejecutiva, con un contrato a través de DocuSign va por la vía ordinaria, ¿no? Que tarda mucho más y hay que presentar distinto tipo de documentaciones y demás. Sobre todo, bueno, el contrato firmado en DocuSign, si tenés el pagaré también. Después, si tenés chats y demás, todo eso suma en un juicio ordinario. Pero sí, siempre el papel va a ser mucho más fuerte. O si no, ya tenés que tener todo un sistema digital que te respalde, un sistema digital más fuerte. Me refiero a una plataforma para dar créditos de manera online. Acá dice, deberías cobrar por esto, gracias por todo. Espero que no se corte y tengamos éxito en 2026. Y sí, la verdad que es información muy, pero muy valiosa, que a mí me costó, pero bueno, también sé que muchos de ustedes están empezando y todo esto les sirve. La idea es que con esto se genere una comunidad, que se genere un ecosistema y una infraestructura donde podamos crecer en conjunto. De hecho, con la comunidad privada y demás, ahora vamos a hacer un evento presencial acá en la ciudad de La Plata. Primero va a ser un entrenamiento que vamos a hacer ahora. Equipo, se me apagó el celu, pero sigo acá desde la compu. A ver, dame un segundo. Ahí estamos. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla, así me veo mejor. Perfecto. Excelente. Les mencionaba que vamos a hacer un entrenamiento presencial con la comunidad privada de acá de Más Activos en la ciudad de La Plata, donde vamos a tener un entrenamiento súper copado, tanto conmigo como con otros profesionales. Y vamos a tener un espacio de networking para conocernos un poco mejor. Y de ahí también suelen surgir otros negocios, porque bueno, en la escala empresarial es muy importante las relaciones, ¿verdad? Así que desde ahí es que vamos a empezar este año ya con los eventos presenciales. Ahora en febrero es el primero para la comunidad privada y en marzo lo más seguro es que hagamos uno abierto a todo público, que pueda venir toda la comunidad de Más Activos y que nos podamos conocer en persona y desde ahí seguir en crecimiento, ¿verdad?
Pero bueno, para mí sería un placer poder conocerlos personalmente. A ver, acá sigo con tres preguntas más y vamos terminando porque me tengo que ir a cenar. Acá. ¿Cuánto es lo aceptable de cobrar de interés para no denuncie y tengamos problemas? La parte de interés yo siempre la analizo ya de manera más personalizada por una cuestión de que tengo que entender de qué país sos, en qué provincia estás operando, cuál es tu nicho de mercado. Hay distintos factores que hacen que el interés pueda variabilizarse. Entonces, desde ahí es que nunca recomiendo una tasa de interés al aire. Siempre me gusta analizarlo de manera profesional y ahí sí poder dar una recomendación. Después, funcionarios públicos pueden desarrollar esta actividad. Sí, 100%, no hay problema. No hay problema, vos como funcionario público podés desarrollar la actividad. De hecho, nosotros tenemos varios funcionarios públicos dentro del programa y la idea es cuando se crece en el negocio, obviamente, poder tener tu empresa donde de ahí puedas separar las responsabilidades y desde ahí poder operar también más tranquilo. ¿Cómo saco el interés de mora para cobrarles a los deudores por día que pasa? Ahí sí puedo dar una recomendación, no suelo hacerlo, pero como se quedaron hasta el final, les voy a dar también ese regalito a todas esas personas que se quedaron hasta el final, que son más de 30 personas que se quedaron hasta el final, así que en la parte de intereses cómo generalmente se calcula. Hay distintas formas de aplicar intereses por mora. Algunos se lo aplican en la cuota, siempre es un porcentaje de interés, ¿no? Siempre es con la metodología de porcentaje. Hay algunos que en la informalidad le pueden poner un monto fijo y demás. Tampoco está mal porque el negocio todavía no está regularizado. Pero lo ideal es que sea o un porcentaje de la cuota o un porcentaje del crédito. Generalmente es dependiendo el monto del crédito, puede ser del 0,3% diario hasta el 1% diario, lo que se puede cobrar por interés en el día de atraso. Así que le puedo dar esos rangos, no le puedo decir bien cómo funcionaría la escala, porque también tendría que extenderme mucho, pero más o menos para que se den una idea, del 0,3% al 1%, ya sea de la cuota o del crédito, del capital otorgado. El tema del sistema para anotar los préstamos y eso, ¿dónde puedo conseguirlo? Heraldo, puedes conseguirlo si agendaste una llamada con el equipo y demás, ahí puedes consultar. Nosotros tenemos un sistema propio, desde ahí te lo podemos recomendar. ¿Dónde puedo anotar para la reunión presencial en La Plata? Iván, si sos parte de la comunidad privada, lo vamos a comunicar en el grupo privado. Eh, si sos parte de la comunidad general, recién en marzo vamos a armar uno para la comunidad general. Por ejemplo, ¿cómo sería para el porcentaje por día o hasta el día que dice el pagador? Un breve ejemplo ahí y finalizamos por hoy porque me tengo que ir a cenar. Espero verlo igualmente en la llamada, así nos conocemos un poco mejor y despejamos mejor también todas sus dudas. Y lo ideal sería poder tenerlos también en la comunidad privada, así ya nos enfocamos directamente en su sistema y en que puedan duplicar sus resultados en un corto periodo de tiempo. La parte del interés diario, cuando me refiero a un porcentaje de la cuota o un porcentaje del crédito, por ejemplo, el crédito otorgado fue de 300.000 pesos y ustedes le cobran el 1% diario del capital otorgado, sería el 1% de 300.000, son 3.000 pesos por día. Si el crédito fue de 250.000, el 1% sería 2.500 por día. Si se lo cobran de la cuota, lo mismo. La cuota es de 100.000 pesos, le cobran un 1% diario, son
1.000 pesos por día. Cuando se suele cobrar de la cuota, son acumulativas. Si le debe dos cuotas, son 1.000 pesos por día sobre la primer cuota deudada. Si se atrasa también en la segunda cuota genera sus propios intereses y sería también 1.000 pesos por día de la segunda cuota. Si se pone al día con una de la cuota, la otra sigue con el interés y así sucesivamente. Pero bueno, equipo, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Más de 35 personas se quedaron hasta lo último, último, último de todo. Así que para mí un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos. Espero verlo en la llamada para conocernos un poco mejor. Si no llegaron a anotarse, igualmente manden un mensajito ahí al WhatsApp, así ya se reserva su lugar, quedan en lista de espera y demás. Y después nos conectamos para terminar de conocernos y, ¿por qué no?, trabajar como equipo en la comunidad privada. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo para todos. Les deseo muchísimos éxitos en este 2026, que la verdad que nos esperan grandes cosas para todos nosotros en este modelo de negocio. Muchísimos éxitos, que sigan multiplicando el capital y nos vemos en una próxima masterclass o en la comunidad privada en general. Muchísimos éxitos, gente. Vamos con todo. Vamos por un 2026 lleno de éxitos.